Nos encontramos en la Peña de Bernal, el tercer monolito más grande del mundo. Conquistar la cima de la Peña de Bernal solo se logra escalando. Y para que no te cuenten, tú también puedes hacerlo. Ya me atoré aquí. Ay, no. Estoy dando vértigo. La regué. Me están temblando las piernas. En el estado de Querétaro, en el pueblo de Bernal, se encuentra el tercer monolito más grande del mundo, Peña de Bernal. Con más de 2.500 metros de altura, esta piedra gigante es la principal atracción turística de la región. Las personas suelen subir hasta donde se les permite a pie, en un recorrido de aproximadamente 1 hora. Pero hoy vamos a llegar hasta la cumbre, cosa que solo se puede lograr escalando. Esta es la primera vez que escalo, por lo que comencé preparándome para ir a la peña. Listo. Vámonos. La cita con el guía era a las 5 de la mañana en las faldas de la Peña de Bernal. Vamos subiendo poco a poco. El guía nos proporcionó todo el equipo de seguridad. Aquí todavía son las faldas, ¿no? Sí. Okay. Más o menos, ¿cuánto llevamos recorrido? ¿O cuánto es las faldas? Como 3 kilómetros, más o menos. Así. Okay. Luego de una caminata de aproximadamente 3 kilómetros a lo largo de las faldas de la Peña de Bernal, llegamos hasta el mirador, una zona en donde las personas pueden llegar a pie. Vamos a ver la vista que ofrece el mirador. Nada más. Si tú, al igual que yo, es la primera vez que escalas, ten en cuenta que experimentarás nervios, miedo, vértigo. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, ya que con un buen guía siempre estarás seguro. Ahora viene lo más peligroso. Antes de empezar a escalar, nuestro guía nos da una explicación completa sobre la seguridad y cómo funciona el mecanismo para asegurarnos una vez que comencemos a subir. Ya estamos empezando a subir. Aquí ya tenemos nuestra cuerda. Una vez escalando, el sol comenzó a salir en el horizonte, regalándonos una vista espectacular del paisaje. Ok. Ahí vamos. En este punto que vamos empezando ya empieza de repente el nervio. Durante la escalada hubo un momento en donde perdí la ruta. No sabía pasar de un lado a otro. Esto comenzó a desgastarme mentalmente. Por fortuna, una de las guías me alcanzó y me guió para retomar el camino. La regué. Me fui para acá. Ay, cabrón. Mira. Es que ya me atoré aquí. Es para allá, ¿verdad? Pero no sé cómo. No. Ah, que ya. Ahí en el medio. Pisa ahora ya. Abajo de tu mano. La fuerza es en los pies, no en las manos. Eso. Ok. Párate bien derechito. Ya de aquí está. Ahí estás. Ok, muchas gracias. Al escalar, más allá del esfuerzo físico, la verdadera prueba es dominar tu mente, pues el temor y el miedo comienzan a acecharte. Ay, no. Justo en este momento, el temor comenzó a invadirme y empezó a darme vértigo debido a la altura. Sin embargo, tenía que seguir. Ay, no. Estoy dando vértigo. Sí. Eso, sí. Solo que no usas tu punta de tus pies, usa todo el tiempo. Ok. Sí, sigo de lado. Sí. Listo, ahora sí sube.
Así de lado. Sí. Luego de casi 2 horas de escalada, llegamos a la cima. No, no puedo ver hacia abajo. ¿No? No, me da vértigo. Listo. Último tramito. Y tras caminar unos metros, arribamos hasta la cumbre, la parte más alta, conquistando así la Peña de Bernal. Llegaste. Ahí vamos, señores. Felicidades, Gracias, igualmente. Por fin llegamos. Nos encontramos en la cima de la Peña de Bernal, el tercer monolito más grande del mundo. Y vean nada más esta panorámica, esta vista. Increíble. Es difícil expresar con palabras el sentir de llegar a la cumbre. No sabes si reír o llorar, si gritar o vivir en silencio este momento. Pero lo que sí sé es que es una experiencia única en la vida. Luego de cumplir nuestro primer reto de subir hasta el punto más alto de la Peña de Bernal, toca el segundo gran reto, que es bajarla. Esto lo haremos en rapel. Para lograrlo, nuestro guía nos explica la forma más segura de bajar, ya que si no tienes experiencia, te servirá de mucho, para así comenzar a descender. ¿Descansar? Lo dejo. Ok, perfecto. Dale. Ok. Venga. ¿Cuánto vamos a bajar? Aquí son como 5 metros, pero allá abajo son 55. Ok, va. Hecho. Pequeña práctica de rapel. Una vez listo, comenzamos con un rapel de casi 60 metros, el más largo de nuestra ruta. Hay que tener cuidado de no resbalar y de no perder el equilibrio por una grieta, pues podría provocarnos un accidente. Ok. Pues nos vemos abajo. Venga. Chido. Disfruta tu rapel. Uy. Ok. Vamos a empezar a bajar. 60 metros. Ok. Durante el descenso, el cansancio se hace presente, pues las piernas y brazos comienzan a resentir el esfuerzo. Me están temblando las piernas, cabrón. Es como de nervio. En este punto noté que ya no tenía más cuerda para descender, hasta que pude observar que la cuerda se había atorado. Ahí está. Se había atorado la cuerda, cabrón. Se atoró la cuerda. Listo. Ok. Terminamos el primer rapel y ahora nos preparamos para el último tramo de descenso. Un rapel más, ahora de 30 metros. Vamos a darle a los últimos 30 metros entonces. En este tramo la piedra era mucho más lisa, por lo que era muy fácil resbalar. Sin embargo, como en todo el recorrido, es importante mantener la calma. Chido. Estamos bajando los últimos 30 metros de rapel.
Y finalmente, logramos descender. Llegamos. Llegamos, mami. Subir la Peña de Bernal por primera vez me llevó al límite, no solo en lo físico, sino en lo mental. Pues durante el recorrido te das cuenta que en realidad compites contra ti mismo, contra tus miedos. Por lo que atrévete a dar ese primer paso. Haz como yo, que no te cuenten. Tú también puedes hacerlo. Prueba superada. Felicidades. Gracias, Bueno, amigos, hemos terminado esta aventura. Subimos la Peña de Bernal, el tercer monolito más grande del mundo. Una experiencia increíble. Si ustedes lo quieren hacer, si ustedes tienen la curiosidad, las ganas, realmente es una experiencia que yo les recomiendo. Pero siempre y cuando hay que hacerlo con toda la seguridad del mundo. Y para ello, mira, aquí está nuestro guía maestro. Preséntate, ¿quién eres? Háblanos de ti. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Lalo. Pues soy guía aquí para ayudarlos a escalar cualquier ruta que quieran aquí en Peña de Bernal. Siempre con todas las medidas de seguridad adecuadas. Si la gente viene contigo, tiene todas las medidas de seguridad y todo. Todo, tú dime cómo te sentiste. Realmente lo recomiendo, estuvo increíble. La verdad, no hay... pocas veces se tienen las palabras para describir experiencias así. Una cosa, mi estimado, cualquiera lo puede hacer. O sea, una persona que nos esté viendo, que diga, oye, yo quisiera, ¿se puede? Se recomienda, sí se recomienda tener cierta condición y agilidad, porque al fin de cuentas es escalada. Entonces, muchos son pasos que sí, vaya, sí tienes que tener agilidad, porque es subir las piernas, subir las manos. Claro. Pero dentro de lo que es niveles, es un nivel principiante. La verdad es que la gran mayoría sube, no hay tanto problema. Hay escalones que te ayudan y te facilitan a subir, como ya lo habrás visto. ¿Qué es lo más difícil a lo que uno se enfrenta en este tipo de actividades? La mente te juega todo, porque a veces uno tiene la fuerza y la habilidad, pero la mente es la que te bloquea, y por más fuerte que estés, si la mente no te deja, ahí quedas. Es el reto. Pues muchas gracias, mi estimado. De nada. Te agradezco de verdad. Ojalá te sigamos viendo en otras aventuras. Estuvo muy chingón esto. ¿Qué les puedo decir? Se los recomiendo. Ahí en la pantalla, en la descripción, les vamos a dejar todos los datos. Por si ustedes también quieren hacer esta experiencia, la pueden hacer. Ya escucharon, aquí con los guías, pues está toda la seguridad que ustedes necesitan. Y pues nada más que agregar. Muchas gracias por seguirnos en esta aventura. Vienen más aventuras, así que continúen, suscríbanse. Y miren nada más, ahí está la Peña de Bernal. Muchas gracias, nos vemos.